Bueno, pues el título del mensaje de esta mañana se llama ¿Y tu becerro de oro? Y es una pregunta. ¿Y tu becerro de oro? Y ahorita vamos a ver que el Espíritu de Dios hable a cada uno de nosotros. El título del mensaje es ¿Y tu becerro de oro? Después estamos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, que es en donde hemos estado en las últimas semanas. 1 Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27, donde dice el apóstol Pablo: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí nos hemos centrado en las últimas semanas el hecho de decir golpeo mi cuerpo. Y hemos estado hablando de Abraham, hemos estado hablando de Moisés. La semana pasada hablamos de Judas Iscariote. Y hoy vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Porque esto no termina aquí. Aquí en nuestras Biblias está seccionado, pero en la carta original, como todas las cartas, si usted escribió cartas en el pasado, pues no lo dividía por capítulos, sino lo seguía derechito, ¿verdad? Un solo mensaje, a lo mejor que punto y aparte, un párrafo, ¿mandé? Otra idea. Y entonces realmente así fue como Pablo escribió esta carta, que después, años más tarde, hubo otros hombres que lo seccionaron pues para nuestra mayor comodidad, para poder encontrar los pasajes, pero la carta original no tenía las secciones como lo conocemos. O sea, Pablo no dijo, en el capítulo 10 les dije, no decía así. Él hacía referencia a toda la carta. Y así como ustedes y yo en algún momento hemos escrito una carta o hemos escrito una carta por WhatsApp, no lo escribimos por capítulos, lo escribimos derechito. Aquí nos han hecho el favor de dividirlo, pero vamos a continuar con la idea de Pablo. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de golpear mi cuerpo? Y entonces lo voy a volver a leer y voy a comenzar el capítulo 10 y lo voy a continuar hasta el versículo 12 para comprender un poquito más la idea de Pablo cuando está escribiendo esta carta. Entonces, 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, y me brinco al capítulo 10 y voy a leer hasta el versículo 12. Así que por favor, acompáñenme porque es una lectura un poco larga, como tienden a ser las cartas. Las cartas, últimamente los WhatsApps se hicieron cortos, con emojis, caritas, dibujitos, fotos. Pero eso no existía ni siquiera hace 50 años. Eran cartas y había que leer. Y como era de la persona querida, ni era problema, ni era fastidio leerlo. Entonces esto que viene de parte de Dios no lo va a hacer para nosotros. Vuelvo a leer versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto.
Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. No tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es interesante cómo el apóstol Pablo nos está llevando a un desarrollo y en los primeros versículos que leímos del capítulo 10 nos habla de ejemplos de el pueblo de Israel caminando en el desierto, y aunque ellos comieron el maná, bebieron del agua en el desierto, caminaron con la nube y la columna de fuego. Dice en el versículo 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. O sea, no por haber disfrutado de esas cosas quiere decir que Dios se agradó de ellos. Y entonces empieza Pablo a decir una serie de cosas que usted y yo también deberíamos de golpear nuestro cuerpo. Y dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La semana pasada hablamos sobre la codicia. Hablábamos de Judas, que codició tanto que provocó su propia muerte. Y decíamos que el que codicia, se muere. Entonces el apóstol Pablo nos dice aquí, y quiero que observen, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y vuelve a repetir lo mismo en el versículo 11. Es un recurso literario que yo le llamo el sándwich, porque primero en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, y luego le pone la tapa de abajo en el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros somos parte de ello. Y esto está escrito para nuestro aprendizaje, para que no suframos. Entonces, el apóstol Pablo pone en el versículo 6 una tapita, en el versículo 11 pone otra tapita del pan. Y los ingredientes de ese sándwich es el versículo 6, 7, 8, 9, 10. Y con el 11 lo tapa. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque está repitiendo las mismas palabras. Vuelvo a leer el versículo 6. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo. Cuando yo estaba chavo, más chavo que ahora, o sea, ya tiene poquitos años. Sí, adelante, bienvenida. Adelante, adelante, señora Guille. Adelante, buenas tardes. Pase. Con cuidadito. No se preocupe. Estamos hablando y yo les comentaba que hace unos años yo tenía una frase que ahora me doy cuenta que estaba mal, pero la usaba. Y entonces cuando mis papás me decían, no hagas esto, no hagas aquello, yo les decía, déjenme, yo quiero vivir mis propios errores. Y muchos como hijos... Sí, no se preocupe, tomen su momento, pónganse cómodas. Sí, no se preocupe, qué bueno que está aquí con nosotros, señora Guille. Gracias, muchas gracias.
Muy bien. Sí. Como les comentaba, yo decía mucho esta frase y creo que muchas veces como hijos cometemos el error de decirle a nuestros papás, déjame vivir mi vida, déjame cometer mis errores, déjame hacer lo que yo quiera. El tiempo ha pasado y me doy cuenta que muchos de los errores que cometí eran innecesarios. ¿Por qué? Porque los padres están para ayudarnos. Como dice aquí, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para amonestarnos. No necesito yo vivir estas cosas para aprenderlas. Hay gente que dice, es que, hay una frase que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero cuando leemos la Escritura, sí se puede aprender en cabeza ajena. Porque aquí está, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. No necesito yo vivir todo lo que vivió el pueblo de Israel para yo aprender. No necesito yo vivir lo que vivió otra persona para yo aprender. Conozco a alguien que dice, a mí ni me des consejos porque no te voy a hacer caso. Yo quiero vivirlo, yo quiero cometer mis errores. Entonces, pero está el consejo de la palabra de Dios que nos puede evitar muchos problemas, muchos errores. Y yo por muchos años yo decía, ¿y yo qué testimonio tengo? Si por ejemplo, pues yo tomar, pues yo nunca me he emborrachado, yo nunca me fui con mujeres a los hoteles, nunca me drogué. Y yo estaba triste porque muchos de los grandes predicadores que se paran en los púlpitos, pues tienen un testimonio de que eran muy borrachos y Dios un día los rescató. Eran muy drogadictos y un día Dios los sacó de ahí. Fumaban como chimeneas y un día Dios los salvó. Y de verdad eso pasa. Pero hasta que yo un día también comprendí de lo que Dios me libró, de lo que Dios me ahorró. No es necesario yo haber fumado para comprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto algunas cosas sí les hice caso a mis papás, pero otras cosas yo decía, yo puedo. Aquí el Señor nos está dando una lista de cosas, que es el sándwich que yo les hablaba, una lista de cosas que debemos de aprender en cabeza ajena. Sí podemos aprender en cabeza ajena y sí podemos ahorrarnos problemas en nuestras vidas. La semana pasada y hablábamos, y esta es una lista para nuestro aprendizaje. Quiero que lo observen de esta forma estos pasajes. Dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Y entonces cuando dice ¿para qué? Viene la lista de cosas que debemos de aprender y que nos podemos ahorrar. Número 1. ¿Para qué no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron? Ese sería el 1. Y fíjense cómo dice en el versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos, que sería el punto 3, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni 4, tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el desierto, por el destructor, perdón. Y vuelve a taparlo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces tenemos aquí una lista para nuestro aprendizaje. No codiciar, no ser idólatras, no fornicar, no tentar al Señor, no murmurar. Esa es una lista que el apóstol Pablo nos está dando para nuestro aprendizaje y que no lo podemos ahorrar. La semana pasada empezamos con
la tapa del sándwich, porque dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, y digamos que cada una de las cosas que acabamos de mencionar son como los ingredientes del sándwich, que es no codiciar, no ser idólatras, no fornicar, no tentar al Señor, no murmurar, y terminamos con la otra etapa. No sé si me estoy explicando. Entonces, la semana pasada hablábamos de Judas Iscariote, que no, y lo hemos estado hablando como de forma metafórica, no es que me voy a golpear yo solo, sino que yo debo de frenar a mis impulsos, a mis deseos, por seguir al Señor. Y Judas Iscariote no se detuvo, sino que se fue por su gran ambición, que era el dinero. Y por obtener monedas de una manera más fácil, fue y entregó al maestro por 30 piezas de plata. Después en él hubo remordimiento, les entregó las monedas, se las aventó y él se ahorcó. Y entonces hablábamos que la codicia provoca muerte. El que codicia se mata solo, porque es tanto el deseo de obtener cosas, que un día eso termina en muerte, y lo vimos con el ejemplo de Judas. Siguiendo el mismo orden que el apóstol Pablo nos está dando, en el versículo 7 nos dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Y cuando hablamos de esto, el apóstol Pablo está pensando en una imagen. Por eso el título del mensaje, ¿y tu becerro de oro? ¿Y tu becerro de oro? Y yo les hago la pregunta, ¿dónde está su becerro de oro? Hoy lo vamos a descubrir, a ver dónde está. Éxodo, quiero que por favor ahora vayamos, porque cuando el apóstol Pablo está diciendo esto de no seáis idólatras, se está refiriendo a algo que sucedió en el pasado. Éxodo capítulo 32. Si por favor me acompañan, es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 32, está Génesis y después sigue Éxodo. Éxodo 32. Éxodo 32. Dice así, Éxodo 32, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, se está refiriendo a esta parte de la vida. Dice capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas, los aretes, y los trajeron a Aarón. Y Aarón los tomó en sus manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y aquí viene el versículo al que Pablo está refiriéndose. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El apóstol Pablo dice que se levantaron a jugar, pero es una alegría desmedida. Ahora, ¿está mal comer? No. ¿Está mal beber? No. Lo que está mal es que están anteponiendo aquí a un becerro de oro en lugar
que al Dios vivo. Y muchas veces eso hacemos. Anteponemos a cualquier otra cosa y a Dios ni siquiera lo tomamos en cuenta. Anteponemos cualquier otra cosa y entonces ahora sí nos gozamos, nos alegramos, bebemos, comemos, jugamos, tenemos una alegría desmedida. ¿Y Dios? Y el pueblo de Israel, como venía de una cultura egipcia, conocía muy bien los dioses, y ya lo hemos estado hablando y analizando, que las 10 plagas, que fueron 10 plagas de Egipto, es una demostración porque ellos consideraban, por ejemplo, las ranas, un dios, y el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios vivo, atacó a los egipcios con ranas. Lo que ellos consideraban que era un Dios, Dios los atacó con eso mismo. Entonces ellos, al venir de la cultura egipcia, vienen muy en la mente el tener dioses de oro. Entonces van con Aarón y le dicen, pues hazte un becerro. Y todavía se les ocurre mezclarlo, y dice Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Salud. O sea, estamos mezclando ídolos con Dios, están haciendo un revoltijo. Y entonces, aquí el apóstol Pablo usa este versículo y dice, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Podemos caer en esto, y recuerden, no estoy tratando yo de ofender a nadie. Son las mismas palabras que el apóstol Pablo nos está diciendo para nuestro aprendizaje, porque cualquiera de nosotros podemos caer en este error. Ya hablamos de la codicia, ahora vamos a hablar sobre esto que es la idolatría. Y la idolatría es la adoración excesiva o culto excesivo que se le rinde a un ídolo. Implica considerar como divino a algo o a alguien que no es Dios. Y ahí cometemos muchas veces el error. Porque pensamos que ídolos solamente son los que a veces están en las casas. Pero también ídolo es el dinero, es una posición, es poder, un familiar, un hijo, un trabajo. Son cosas que vemos, pero también son cosas que no vemos. Y le damos el primer lugar a eso, le damos, dice aquí, considerar como divino o algo o a alguien que no es Dios. Y todos cometemos este error. Una de las primeras cosas que yo aprendí al llegar al seminario es que nosotros somos seres que adoramos. Nacimos para adorar. Por eso algo dentro de nosotros nos hace buscar que vamos a adorar. ¿Por qué? Porque existe la necesidad del hombre adorar a Dios. Pero a veces es más fácil adorar otras cosas. Y una de las cosas que aprendí en los primeros días de seminario son los elementos de la adoración. Hay 3 elementos de la adoración. Número 1 es el lugar de adoración. Tiene que haber un lugar. También tiene que haber un adorador. Y también tiene que haber algo que adorar. Lugar de adoración, el adorador y lo que se pretende adorar. Y este maestro nos decía, observen este ejemplo. Es un triángulo que bien puede quedar con muchas cosas. Cuando hay muchas personas que les gusta ver mucho la televisión, y la televisión se puede considerar como un objeto que a veces anteponemos antes que a Dios. ¿Quién sería el lugar de adoración? La sala. La sala.
¿cuál sería el adorador? Pues yo, o la persona que lo está viendo, y el que adora. ¿O a quién vamos a estar adorando? ¿A quién estamos viendo? La tele. Y se cumple el triángulo. A veces pensamos que solamente es aquellos que, por ejemplo, celebran que la muerte, y también ahí se cumple estos 3 puntos. El lugar de adoración, el adorador y lo que se adora. Y podemos caer en eso en todos lados. Por ejemplo, en un trabajo. Yo prefiero ir a mi trabajo antes que ir a la iglesia a aprender de Dios. ¿Cuál es el lugar de adoración? El trabajo. ¿Quién es el adorador? Yo, porque quiero estar ahí. ¿Y lo que se adora? Pues, la oficina, el ambiente, el lugar de trabajo, los compañeros, el poder que me da eso. Tristemente, y dice aquí una vez más, no seáis idólatras. Y tristemente caemos en esto todos, en poco o en mucho, pero tristemente caemos en estas cosas. Pero qué bueno que están para nuestro aprendizaje. A veces pensamos que adorar implica solamente eso, adorar. Pero hay términos que nos van a ayudar a comprender. Hay 3 términos que nos ayudan a entender sobre qué es la adoración. A lo mejor ustedes lo han escuchado. Por ejemplo, un término es la latría, la dulía y la hiperdulía. Son 3 términos que tanto cristianos, evangélicos, protestantes y católicos usamos para hacer la diferencia de estos 3 términos para determinar lo que es la adoración. Latría es la adoración exclusiva a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos adorando a Dios, a eso se le llama latría. La dulía es el respeto y honor hacia santos y ángeles. Y la hiperdulía es la adoración exclusiva a la Virgen María. Entonces tengo 3 términos yo para diferenciar: latría, dulía, hiperdulía. Nosotros aquí en este lugar deberíamos nosotros tener latría, porque es una adoración exclusiva a Dios. Pero si nos damos cuenta, estos términos nos ayudan a que hay diferentes tipos. Y a veces pensamos que adorar es adorar. Y también es triste mencionar que muchas veces usamos de manera, ¿cómo decirlo?, fácil 2 términos. Uno que es el adorar y el otro que es el venerar. El adorar sí viene en el griego, viene en el hebreo, pero el venerar no viene en el griego ni en el hebreo, que son los idiomas originales de la escritura. El venerar viene del latín, que eso fue mucho tiempo después, y tiene que ver con Venus. Por eso es venerar, Venus. Y está relacionado con la diosa del amor y la belleza. Y muchas veces decimos, es que no adoramos, veneramos, pero encontrar esta palabra de venerar no viene en la escritura, viene adoración, porque la adoración es solamente para Dios. Vuelvo otra vez a mi pasaje. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Jugar es una
expresión de mucha alegría, desmedida, que provoca el siguiente punto. Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, que es ni forniquemos. Así que, ¿está mal beber? No está mal beber. Al rato lo vamos a hacer porque estamos de fiesta hoy. Vamos a comer. ¿Está mal? No. ¿Está mal que nos divirtamos? No. Tampoco. Lo que está mal es que ponemos primero eso que a Dios. Exactamente. Ese es el problema. Cuando ponemos primero nuestra diversión, el beber, el comer, el pasarla bien, el disfrutar de la vida, y nos olvidamos de Dios, estamos ahí en un problema de idolatría. Y por lo tanto, no estamos golpeando nuestro cuerpo. Y hace ratito, muy acertadamente, gracias a Dios, leímos un pasaje de Efesios, capítulo 5, versículo 5. Y me gustaría que una vez más fuéramos ahí y con esto vamos a terminar. Efesios, capítulo 5, versículo 5. Efesios 5, versículo 5. En nuestras Biblias, lo voy a leer en esta versión y después lo voy a leer en otras versiones porque nos da otro mensaje muy distinto, pero con mucha fuerza. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Se los voy a leer en esta otra versión que se llama Dios habla hoy. Dice: pues tengan por cierto que quien comete inmoralidad sexual o hace cosas impuras o se deja llevar por la codicia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Así que codicia, dice aquí el apóstol Pablo, es una especie de idolatría. Y tiene razón, porque la persona que está codiciando, que quiere más, ya tenemos un dinerito, hay que guardar otro poquito y me voy a esforzar. Sí, pero hoy es domingo de ir a la iglesia, no importa, voy a trabajar porque quiero más. Ahí es la especie de idolatría, porque está anteponiendo eso antes que a Dios. Dice otra versión, bien, traducción lenguaje actual: bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. La codicia y la idolatría coquetean mucho. Y ahí se están coqueteando. Y si empiezo con algo, ahora yo puedo desear algo y yo digo: Dios, algún día Dios, yo espero en Él que un día Él me pueda dar una casa. ¡Pum! Y lo olvido. Pero no digo, lo voy a obtener porque lo voy a obtener. Sí, pero a mí no me importa. Yo voy a obtener eso. Ya esa obsesión ya se convirtió en idolatría. En otra versión nos dice: pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara, ¿cómo? Avara, gracias. Es que me emocioné con lo que estoy leyendo. Sí, exactamente, muy bien. Heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. O sea, el desear cosas, ¿qué es lo que sigue?
La idolatría. Y entonces el apóstol Pablo nos está dando como de menos a más. ¿Qué es lo que está sucediendo? Primero puede empezar con desear cosas, con codiciar, y eso se va a convertir en idolatría. Y el pasaje que estamos leyendo en 1 Corintios dice, no seáis idólatras. No antepongan otras cosas. El primer lugar lo debe de tener Cristo. Y todos los días luchamos, pues, por tener un poco más. ¿Y dónde queda Cristo? Hay que se espere. O decir, primero es Cristo y después lo demás. Por eso tenemos ese pasaje que dice, ¿cuál? ¿Sí sabes cuál? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando yo busco primero a Dios, Él me ayuda a tener todo lo demás. Él sabe de qué tengo necesidad. Él me va a ayudar. Pero si lo pongo al revés, primero busco de lo que tengo necesidad, va a ser más difícil. Y hay Dios, hay que se espere. Hay para luego, hay para el último minuto. No, mis hermanos. Y regresando al pasaje de 1 Corintios 10, nos dice, no codicien, no caigamos en la idolatría. Por eso yo les pregunto, ¿y dónde está su becerro de oro? Porque todos luchamos con algo, todos traemos algo, todos nos gusta algo, todos codiciamos algo. Pero eso nos está llevando a alejarnos de Dios. Nada más un ejemplo, observemos nuestras sillas. ¿Estamos buscando el placer instantáneo o estamos buscando al Dios verdadero? Si estamos buscando el placer instantáneo, ese puede ser un ídolo. No necesariamente que los incluye, los de yeso, los de barro, los de madera, pero también hay otros, como el dinero, el poder, la familia. ¿Cuál es nuestra prioridad? Si usted dice, por eso yo les pregunto, ¿y su becerro de oro? Y tengamos cuidado, y es por eso que el apóstol Pablo dice, golpeó mi cuerpo, porque mi cuerpo quiere adorar cosas, quiere codiciar cosas, pero nosotros golpeamos nuestro cuerpo y hemos decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás, amén. No vuelvo atrás. Amén, amén. Sigamos a Cristo, como decía con Moisés, que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Sí, a lo mejor no voy a tener lo suficiente, pero Él me lo va a dar, porque mis ojos están puestos en Él. Como aquella escena, si se acuerdan de la película de la cabaña, en donde Jesús le dice, veme a los ojos. Y el otro se está hundiendo con el agua negra, se está hundiendo y le dice, no veas la barca, veme a mí. Y entonces mientras él pone su mirada en Jesús, de repente la barca otra vez vuelve a estar flotando sin agua. Y así es como debemos de actuar, que nuestros ojos estén puestos en Cristo Jesús. No dándole importancia a las cosas materiales que hay aquí. Sí es importante, pero lo primero es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Hoy solamente llevamos 2 ingredientes de este sándwich. Aún hay más por ver. Que esta semana, mis hermanos, Dios nos ayude a que nuestra mirada esté puesta en Él, en el Dios verdadero, en el Dios vivo, y como dice el apóstol Pablo, y muy crudo, no seamos idólatras. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Qué duras palabras son todas estas, Señor. Pero sabemos que tú hablas con verdad, que tú buscas lo mejor para nosotros. Y la verdad, muchas de estas cosas lastiman, duelen, incomodan,
Pero Señor, gracias, porque están para nuestro aprendizaje. Nadie dijo que aprender sería fácil y que señalar nuestros errores sería algo fácil, pero es para nuestro aprendizaje. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque también tú deseas que cada uno de nosotros seamos mejores hijos tuyos. Ayúdanos durante esta semana, Señor, para que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Personas que te adoren solamente a ti y exclusivamente a ti. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.